Presentamos Capital Minera. Capital Minera. ¿Cómo está? Qué gusto. Bienvenidos a Capital Minera, por supuesto, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Estamos contentísimos de estar junto a todos ustedes en una semana donde se han registrado, por supuesto, o es lo que se esperaba también dentro del ámbito económico, una materia muy particular, que es el cuarto retiro, ¿cierto? Este nuevo 10% que ya estaba en la Cámara del Senado y que se ha visto allí algo postergada, porque al parecer, de acuerdo a todas las indicaciones que se entregaron, primero que todo se van a diferenciar lo que es, cierto, el tema de las AFP con las rentas vitalicias, que es algo allí también que ha llegado desde el extranjero, señalando que podría poner en riesgo claramente una situación de esa naturaleza. ¿Qué ha ocurrido en el ámbito laboral? El sector minero sigue tirando el tren de arrastre y desde ese punto de vista, las mujeres, el empleo y su participación en la industria minera ha crecido bastante según la Sociedad Nacional de Minería. Son algunos de los puntos que vamos a tratar también con nuestro querido amigo Wilfredo Araya, el gerente de empresas Golden. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto en saludarte, bienvenido. Ya te veo en pantalla. Oye, tiene bonito fondo, ahí se le ve Wilfredo. Parece que usted anda en el extranjero. Las decoraciones de las oficinas de Golden en realidad están pero a la altura de lo que nuestros clientes merecen. Gusto saludarte, Carlos, a todos ustedes en sus casas. Felices de acompañarlos, ¿cierto?, en este capítulo agitado con hartas noticias, en lo económico, en lo político, datos actualizados, tal como decías tú, el cuarto retiro del 10%, que se discute, ¿cierto?, hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, el crecimiento histórico, ¿cierto?, del IMASEC, como también lo decía, el destacado crecimiento que ha tenido el empleo de las mujeres en la minería. Esto y otros temas también podemos abordarlo en los próximos minutos. Oye, la verdad es que primero que todo pasó por una Cámara de Diputados, donde, ¿cierto?, se especuló bastante, no se tenía claridad respecto a la votación, los votos, ¿cierto?, que tenían que ser con un piso 93, se logra, pasa al Senado, después se espera esta semana como día clave, hoy miércoles, y la verdad es que, dada la última información y los trascendidos y todas las indicaciones que se han dado, esto ya se postergaría quizás a una mitad de noviembre, pensando, para que la gente lo vaya teniendo claro, porque aquí la gente va pensando después con el bolsillo, pero mira, no sé si es casualidad, pero se centra en que diciembre sería el mes en caso de ser aprobado, que estarían los fondos en las cuentas de las personas aproximadamente, ¿cierto? Claro que sí. Hoy día básicamente dentro de la Comisión de Constitución, varias intervenciones, entre eso la del ministro del Trabajo, el señor Melero, parte importante también del presidente de la Asociación de AFP y claramente también la presidenta del Senado fueron los que hoy día intervinieron en la comisión. Y en ese sentido se abre ya la discusión a cuándo comenzaría el proceso de votación en la Cámara Alta. Recordemos que para que sea aprobado la Cámara Alta, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde necesitaban 93 votos, hoy día con 26, porque la masa de senadores es un poco más reducida. Con 26 senadores a favor, potencialmente podría ser ley de la República, caso contrario que se decida enviar al Tribunal Constitucional. Por lo pronto, no estarían los votos para que sea ley de la República, aprobado, ¿cierto?, en la Cámara Alta, y que justamente hoy día comienzan las primeras reacciones tras los últimos incidentes, escenarios que se han estado presentando sobre exministros presidenciables que han retirado el 10%. Algunos se han dado vuelta a la chaqueta, que no rechazarían, como por ejemplo el señor Pizarro de la ADC, hoy día indicaría, después incluso de la Comisión de Constitución de hoy, indicando que, bueno, si la moción incorporaría, por ejemplo, la restitución del pago de impuestos o ampliar el pago hasta en 2 años, él estaría dispuesto, ¿por qué no?, a aprobarlo. Vamos a ver qué es lo que sucede respecto en esa materia, pero finalmente lo que llama la atención finalmente es el plazo que se da para que esta discusión pueda llegar a la Cámara Alta para su votación ya en general y en particular también.
que podría dar o podría extenderse hasta mediados de noviembre. Bueno, no es un tema menor, y que está dentro de toda esta situación económica que se ha vivido, incluso con los Pandora Papers, que ha sido el tema también que se ha tomado a la agenda, ¿cierto? Que involucra al presidente de la República, que saluda también a esta acusación constitucional por parte de la oposición, y desde el oficialismo la rechazan de manera rotunda, sumado también a la declaración que dio el presidente el día de ayer, todo esto relacionado con el caso Dominga. Dentro de todos estos parámetros, Wilfredo, ¿cómo visualizamos también la economía nacional? Porque esto genera incertidumbre, genera también este famoso sobrecalentamiento de la economía que lo hemos dicho. Al parecer vamos a quedar expectantes durante todo este proceso hasta que pueda ser votado definitivamente, si es que ha aprobado o rechazado. Sí, efectivamente. Mañana vamos a conocer el IMASEC, ¿cierto? El IPC del mes de agosto, y lo vamos a ver básicamente con una expectativa en plena discusión. Recordemos que el argumento de la inflación ha sido uno de los temas relevantes donde el oficialismo ha instado, ha convocado a especialistas, a economistas, donde sería uno de los principales argumentos para poder rechazar esta moción. Hoy día básicamente estamos con un nuevo dato del IMASEC que conocimos esta semana, donde crece un 19.1%, casi un 1.1% más. Recordemos que el IMASEC de julio fue de un 18%, muy por sobre la expectativa este mes. El mes de agosto finalmente se esperaba un 16%, entre un 15,5% y un 16% del crecimiento, un 19.1%, sorprendente. El sector retail, el sector comercio, y claramente hoy día son una de las preocupaciones en las expectativas inflacionarias, ¿cierto?, que podría plantearse también para el efecto del cuarto retiro. Base comparativa, que lo quiero reiterar, a pesar que lo conversamos en el capítulo pasado, base comparativa que tenemos que empezar a prepararnos para el 2022, cuando tengamos que compararnos con este 19.1% y cómo va a estar la expectativa inflacionaria el próximo año, donde quizás podríamos ver el riesgo inflacionario en la economía y por defecto desatar, ¿cierto?, una burbuja o económica que no veíamos desde los años 70, por lo menos en nuestro país. Bueno, tiene que ver mucho también con lo que se va a visualizar dentro de los próximos meses. O sea, estamos hablando de un posible cuarto retiro. No tenemos claridad todavía en ese aspecto, pero también estamos hablando con un término del estado de excepción. Estamos hablando con una reactivación, ¿cierto?, en distintos sectores que se habían visto malogrados respecto a lo que ha sido la crisis sanitaria, y ya se demostró incluso desde el primer fin de semana, Wilfredo, cómo la gente, ¿cierto?, llegó hasta los lugares, estuvo hasta altas horas de la noche. Ya lo decía la cifra de Carabineros a inicio de esta semana, ¿cierto?, la cantidad de personas detenidas por consumo o ingerir bebidas alcohólicas, conducir, porque hay como, es como lo que se presagiaba que era lo que iba a ser post pandemia, ¿cierto?, cuando se iba a desatar prácticamente, cuando no hubiese cuarentena, cuando no estuviera el toque de queda, todo lo que se iba a generar, y hoy día le ha tocado doble función a las fuerzas policiales para poder controlar, manejar y también evitar que se propaguen accidentes, porque eso es lo que conlleva definitivamente a que ocurra después cuando se mezclan todo este tipo de, ¿cierto?, de libertades. Claro que sí, claro que sí. Y es justamente uno de los factores, no solamente también en términos de seguridad social, de cuidado personal, que hay que tener bastante ojo, sino que también en el fuerte crecimiento que va a tener esto en el sector retail y en el sector comercio. Recordemos que el sector retail aporta prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto a nuestro país. Entonces, una fuerte inyección de capital, una fuerte inyección de consumo, claramente tiene un impacto importante en el Producto Interno Bruto, pero también en la inflación. Entonces, son escenarios que hoy día se toman la palestra, se toman, ¿cierto?, para poder hacer análisis. Como decía hace un rato atrás, mañana conocemos el IPC justamente de agosto y vamos a ver si supera las expectativas, supera el 4%. De ser así, claramente podríamos estar acumulados en lo que vamos del año. Recordemos que estamos en un 3,8 en lo que vamos en 2021, pero recordemos que el Banco Central tiene la proyección de que podamos cerrar en torno al 5.7 o incluso el 6% la inflación este año. Y ahí sí que estamos hablando de un calentamiento en la economía, ¿cierto? El encarecimiento del costo de vida, la canasta básica, todo lo que tiene que ver con el índice de precios
al consumidor. Vamos a ver qué ocurrió con los fondos mutuos, que es algo importante también para quienes desarrollan cierta inversión. Entendemos que ustedes como empresa Golden tienen una gráfica para explicar más o menos lo que pasó, ¿cierto? Efectivamente, ya lo estamos viendo justamente en pantalla, en donde comparamos básicamente todos nuestros fondos mutuos, en realidad nosotros contamos con más de 30 fondos mutuos, pero estos 4 son los que trabajan de forma autogestionada. Se van ajustando automáticamente a la condición de mercado, en relación a las expectativas de los especialistas, ¿cierto? Nuestro socio comercial, que es Principal Ahorro Inversión, y vamos trabajando con ellos justamente en los distintos portafolios. El primero, ¿cierto? Vemos hoy día que nosotros somos, los fondos están en color azul, y comparativamente con el fondo de la multifondo de la AFP respectivo, estaríamos hablando que nuestra cartera de riesgo tuvo un peor rendimiento que el fondo A, por ejemplo, donde en esta oportunidad el fondo rentó un menos 0,95%, a diferencia que el fondo A de la AFP que renta menos 0,50%. Por lo tanto, claramente hubo una mayor exposición de riesgo, a diferencia de lo que tuvo la AFP, lo que finalmente, en relación a los escenarios que vimos este mes en particular, septiembre, tuvimos, ¿cierto?, un peor rendimiento que la AFP. Lo mismo nos pasa con la cartera equilibrada comparada, ¿cierto?, con el fondo B, donde tuvimos, ¿cierto?, un menos 0,92 a diferencia del menos 0,79. En este caso puntual, en ambos fondos, o en ambas multifondos también, los principales motivos que se presentaron fuertes caídas fue justamente el factor Evergrande, que impulsa finalmente las bolsas a la baja como temor, ¿cierto? Pero que hubiese sido peor, y esto es súper importante decirlo, hubiese sido peor el rendimiento si es que Estados Unidos no hubiese informado o hubiese aumentado, mejor dicho, las tasas de interés. Decide mantenerlas, seguir con una política monetaria expansiva a pesar del riesgo de inflación que existe, que es un fenómeno mundial que estamos viendo, pero que hubiese sido peor en términos de rendimiento. Por lo tanto, a pesar de la fuerte caída que nos dejó Evergrande en las bolsas mundiales, la noticia de que Estados Unidos haya decidido mantener la tasa de interés y comenzar con un retiro de estímulo paulatino nos ayuda, ¿cierto?, a que no haya sido tan positivo, que haya podido superar una pérdida sobre el 1%. En las carteras más conservadoras, por ejemplo, ahí tuvimos mucho mejor rendimiento que las administradoras de fondos de pensiones, donde la pérdida fue mucho menor. Acá claramente nuestro asset allocation, nuestro administración, ¿cierto?, del portafolio de inversión, prevaleció básicamente el posible aumento de tasas que podría potencialmente realizar el Banco Central en Chile. Recordemos que los fondos de renta fija son más nacionales que internacionales. Entonces, en ese sentido, se decide finalmente, o se apuesta, por decirlo de alguna manera coloquial, a que el aumento de tasa iba a ser fuerte, y nosotros decíamos que 75 puntos base es mucho, pero de alguna manera era lo que se proyectaba, y claramente así lo asume nuestro portafolio de inversión y decide ser mucho más cauteloso. Por lo tanto, en ese sentido, haber estado en un fondo D o en un fondo E hubiese significado, que son fondos de renta fija, hubiese significado haber perdido mucho más dinero que en nuestros fondos de renta fija, que perdieron tuvieron menos rentabilidad, ¿cierto?, que a diferencia de las AFP. Bueno, ahí está la explicación, pero llama muchísimo la atención, por ejemplo, el fondo E, que tuvo la caída más drástica dentro de este análisis, ¿cierto? Y cuando es un fondo de renta fija, donde obviamente no hay, o el riesgo es muy menor, muy mínimo, y así todo da cuenta que las caídas fueron muy superiores quizás a los que tienen mayor adversión al riesgo, como es el fondo A y el fondo B. Pero bueno, ahí está más que reflejado en esta gráfica de empresas Golden y fondo mutuo que por lo menos amortiguó de mejor manera, dada, ¿cierto?, la expertise, dado los movimientos, dado la proyección que ustedes ya visualizaban para evitar que esto cayera de una manera más drástica, ¿no? Efectivamente, solo como en términos de resumen en lo que vamos del año, podríamos verlo en el próximo capítulo, en lo que vamos del año, ¿cierto?, nuestra cartera Audaz ha rentado un 31% de lo que va del año, lo que es una rentabilidad muy positiva, a pesar de que este mes tuvimos un rendimiento bastante negativo, incluso peor que la AFP, el acumulado. Se compensa finalmente, ¿no? Se compensa con eso.
Perfecto, Exacto. veámoslo. Veamos el próximo Exacto. capítulo, Wilfredo, nos quedamos ahí en el compromiso. Lo vamos a traer, ¿cierto?, para ver la evolución de los fondos, ¿cierto?, desde enero hasta septiembre, que es lo que podemos, ¿cierto?, mostrar de forma actualizada. Una performance en nuestro fondo extraordinaria, a pesar, ¿cierto?, de tener una caída importante en el fondo defensivo, que es comparativo con el fondo E, vamos con una performance, ¿cierto?, sobre el 7% en lo que va del año, lo que es muy positivo, ¿cierto?, como renta fija también. De todas maneras. Oye, lo que sí es positivo, Wilfredo, es lo que está ocurriendo en el sector minero, con la mujer, la incursión de la mujer en la industria minera, porque ha tenido un crecimiento bastante importante en el último tiempo. La minería como carro de arrastre todavía se mantiene firme, con un valor del cobre que ha sido bastante inestable, pero que todavía está sobre los $4, y eso obviamente también permite mayor contratación de mano de obra, y este es un anhelo que se viene gestando hace muchísimo tiempo, que es tratar de hacer o equiparar la cancha, ¿cierto?, entre hombres y mujeres. Se está lejos de cumplir la meta, se está lejos de ese famoso 50 y 50 que se habló en algún minuto, pero hoy día se ha incrementado bastante la contratación de mujeres, ¿no? Y lo importante es que esto vaya aumentando, vaya en aumento progresivo. Quizás no vamos a llegar a una dotación en el objetivo durante el próximo año, pero sí claramente vamos a llegar a un aumento progresivo que en el mediano plazo podríamos llegar a este 50-50 que comentabas tú. En lo que vamos, ¿cierto?, del último año corrido, un aumento de más del 59% de la participación de mujeres en la minería. Mira. Yo he visto capítulos anteriores donde te ha tocado, ¿cierto?, entrevistar y que contar experiencias, ¿cierto?, de mujeres en la minería, en su rol, ¿cierto?, operarios, ingenieros, planificadoras, y es impresionante finalmente el trabajo de la mujer, la participación de la mujer en el sector minero. Hasta hace un año atrás, alrededor de 16.600 mujeres eran lo que participaban en el sector minero. Hoy más de 26.400 mujeres participan activamente en el sector minero, lo que representa justamente un alza del 59%, muy fuerte la participación de la mujer, y esperamos que claramente esto vaya aumentando, no solo por la equidad, sino que también por el rol de la mujer, por el aporte de la mujer que entregan claramente en el sector minero también. Sí, pero para que se hagan una idea, el empleo femenino pasó de 16.600, ¿cierto?, a 26.400, y eso es el 12,2% que ha crecido dentro de la industria, y esto lo dice la Sonami. Ahora, dentro de lo que es el sector minero, el empleo en el país, dice como la minería crece en los últimos 12 meses. Hay otros rubros que son muy representativos. Para no equivocarme, yo se los voy a dar. Dice, la construcción aumenta un 52,1%, el transporte 25,5%, el comercio 17,9% según la Sonami. Pues solamente para que se hagan una idea de esta reactivación que se está dando, ¿cierto?, en la mayoría de los sectores, hoy día incluyendo el retail, incluyendo la gastronomía, el turismo, que con el término, como yo lo decía, ¿cierto?, del toque de queda, ya la restricción de la cuarentena, se ha dado de manera natural y hoy día está en franco crecimiento, o por lo menos reincorporándose dentro de su crecimiento. Wilfredo, bueno, nos vamos a... Solo para complementar, tú recién decías que debemos llegar al 50-50. Bueno, hoy día la mujer en la minería tiene una participación del 22% en el rubro minero, lo que claramente es un avance importante, ¿cierto?, de solo el 12% que llevaba hasta hace 2 años. Eso es importantísimo. Wilfredo, queremos enviarte un abrazo a ti y a tu equipo, estar muy pendientes. Sabemos que la próxima semana vamos a estar conversando quizás avances de lo que se vaya dando en esta discusión del 10%, cómo se avisora este famoso cuarto retiro, también la rentabilidad, ¿cierto?, anual de lo que son los fondos mutuos, y por supuesto esperamos contar, y acá yo lo saco de la economía, me lo llevo a otro lado, con los triunfos de Chile. Pues Wilfredo, no le hemos achuntado a ninguna cuando hacemos apuestas. Sergio puso la casa, el asado. Mira, Sergio todavía debe el asado del partido pasado porque no le achuntó. Dijo que iba a poner la casa, un asado, si él perdió y todavía no paga el asado. ¿Usted con qué se va a poner? Porque mañana jugamos con Perú y el domingo jugamos, si la mente no me falla, sí me falló, con Paraguay, ¿no? Paraguay, creo. Paraguay, justamente, Paraguay. Bueno, mañana, fe intacta, eso no va a cambiar. Mañana ganamos 2-1 y ¿por qué no se repite nuevamente un 2-1 el día domingo? Yo dije, Wilfredo no puede dar ningún marcador porque después salimos para atrás. Y usted dio el marcador. Así que usted se raja con el asado, don Wilfredo.
Vamos paga con el el asado. asado, entonces, No, oye, ya. si no la chuntamos. No, en serio, fe intacta, que nos vaya bien mañana con Perú. Es tarde el partido, a 22 horas. Pero bueno, allí vamos a estar con un palito de fósforo por último en los ojos mirando el partido y ojalá que tengamos un buen desempeño. Abrazos para ti y para Oye, Empresas Gol. la próxima semana vamos a traer una sorpresa. Vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de Empresas Golden, 2 años ya con ustedes también, así que Oye, vamos a traer una sorpresa para ¿Cómo ustedes. pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? En una de esas hacemos un Claro. contacto con Tamara Finch también para conversar respecto a lo que está pasando allá, ¿cierto? En el Caribe. Oye, abrazos para ti, eso Wilfredo. vamos a traer. Que estén muy bien, cuídense. Nos Saludos a todos vemos. sus casas. Chao, chao. Hemos presentado Capital Minera. Capital Minera.